Dios les bendiga, hermanos. Damos gracias al Señor por este domingo 4 de octubre ya, agradeciendo al Señor por la oportunidad que me da nuevamente estar con ustedes y continuar esta serie Jesús, Siervo Salvador. Vamos a estar estudiando el día de hoy en el Evangelio de Marcos, capítulo 2, versículo del 1 al 12. Y el tema de hoy es la autoridad que doblega la razón. ¿Por qué? Porque la autoridad de Cristo siempre doblegará nuestro conocimiento. Sabemos que estamos en unos tiempos donde el conocimiento vale oro, y en este tiempo de pandemia hemos podido usar muchas herramientas que nos han permitido poder obtener conocimiento de todas las cosas. Esta era tecnológica nos ha ayudado en muchas áreas de nuestras vidas, en la área profesional, en áreas que tengamos afinidad, y podemos obtener el conocimiento que nosotros queramos. Pero este conocimiento mal manejado nos puede llevar a dudar de esta autoridad de Cristo Jesús. Y en este pasaje podemos ver que eso ocurrió aún en la época también de Jesús. Y hoy vamos a estar viendo de dónde proviene la autoridad de Cristo y cómo Jesús manejó esta situación en ese momento tan especial y tan único, que nuevamente Jesús nos enseña de que Él tiene el poder, la gloria y sobre todas las cosas la autoridad del Padre en su vida. Así que vamos a estar orando en este momento para darle continuidad al estudio de hoy. Padre amado, quiero darte las gracias por este día domingo, que tú nos permites, Señor, nuevamente estar delante de tu presencia y poder conocerte, Señor, estar cercano a ti y poder a través de esta serie comprender tu propósito y tu razón, Señor, en nuestras vidas. Gracias por tu amor infinito, gracias porque nos has escogido, gracias porque nos has predestinado, nos has dado un propósito y un designio por medio de tu Santo Espíritu. Gracias porque es por ti, para ti, Señor, y contigo que podemos lograr todas las cosas. Gracias por esta iglesia, Señor, que tú nos has permitido estar. Y gracias, Señor, por todas aquellas personas que en este momento están viendo este estudio, Señor, por YouTube. Y te pido, Señor, que bendiga, Señor, a cada una de las familias, que bendiga, Señor, cada uno de los niños, Señor, cada uno, Señor, de las mujeres, Señor, los hombres, Señor, los ancianos, Señor, de esta nación, Señor, y de todos los países del mundo, Señor. Que tu mano, Señor, poderosa y tu sanidad siempre nos alcance en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Así que vamos a estar leyendo el capítulo 2, versículos del 1 al 12 del Evangelio de Marcos, y comienza así. Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días, y se oyó que estaba en casa, e inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabía ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico, que era cargado por 4, y como no podían acercarse a la causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Estaba allí sentado algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones: ¿por qué habla este así? Blasfemia dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismo, les dijo: Pero, ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir: tus pecados te son perdonados? ¿O decirle: levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo el paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Vamos a estar leyendo entonces cada uno de estos versículos y dándole una explicación. De todas maneras, también quiero que tengan a la mano y que en algún momento también puedan analizar los pasajes que enlazan este acontecimiento histórico en la vida de Jesucristo,
como ello está Mateo capítulo 9 del 1 al 8 y Lucas capítulo 5 del 17 al 26. Estos capítulos van a dar también una forma, ¿verdad? Y una amplitud de lo que sucedió en ese momento. Así que vamos a estar analizando versículo por versículo y vamos a estar explicándolo el día de hoy. El primer versículo que vamos a estudiar es del 1 al 2 y aquí podemos ver a Jesús que predicaba con la autoridad del Espíritu Santo. Entonces el capítulo 1 dice, entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. ¿Qué podemos observar aquí? Primeramente, que Jesús entraba nuevamente a Capernaum. No era la primera vez que se encontraba ahí, ya había estado sucesivamente en esa región de Capernaum. Lo interesante de esta región es que proféticamente a través de Isaías podemos ver de que se necesitaba cumplir una profecía de que Jesús iba a estar ahí. Y podemos verlo en Mateo capítulo 4, versículo del 12 al 17. Y Mateo capítulo 4, versículo del 12 al 17 dice así: Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea, y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima, en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: Tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. Y el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz le resplandeció. Desde entonces comenzó a Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces vemos que Capernaum se encuentra en la región noroeste del mar de Galilea. Era un espacio marítimo y mayormente la economía era pesquera. También necesitamos recordar de que en Capernaum Jesús se encontró con Simón y su hermano Andrés. Así que sucedieron varios acontecimientos en esta región. Una de las cosas también interesantes que podemos ver aquí en Capernaum y en este versículo que estamos analizando el día de hoy es que Jesús nuevamente se encontraba en casa. ¿Qué quiere decir esto? Probablemente pudiera haber dos aspectos. El primero es que por ser su lugar preferido, él se sentía como en casa. Pero el segundo aspecto más interesante es que Jesús tenía una casa en Capernaum. Entonces podemos decir que la segunda hipótesis es la más acertada. Jesús tenía una casa en Capernaum y en este momento Jesús estaba en su casa con sus discípulos compartiendo. Jesús era muy conocido por la comunidad y sabemos que al estar en una casa, en un hogar, en el pueblo judío, tener una casa era un sitio, un espacio, no solamente para descansar, sino también para poder recibir a sus familiares y a sus amigos. En el caso de la casa de Jesús, podemos ver aquí, según las características que nos da los pasajes en Lucas 5:19, es que era una casa muy humilde. Mayormente las casas en aquel tiempo de clase media tenían una terraza, ¿verdad?, construida con madera y barro y paja. Y en esa terraza hacían fiestas y hacían reuniones religiosas para compartir la palabra de Dios. Pero en Lucas 5:19 dice: pero no hallando cómo hacer para poder buscar entrar a la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron. Entonces vemos que aquí en este pasaje de Lucas 5:19 nos da una explicación de que la casa de Jesús era humilde en ese aspecto, ya que tenía un techo, ¿verdad?, solamente con madera y algunas palmas secas. Y esa era una estructura de una casa muy humilde, pero esa era la casa que Jesús tenía para poder no solamente recibir a sus familiares, recibir a sus amigos, sino compartir la palabra de Dios. En el versículo 2 vemos lo siguiente: e inmediatamente se juntaron muchos, de manera que no cabían ni aún en la puerta, y les predicaba la palabra. Vemos en uno de los pasajes
que les di, ¿verdad? De textos de enlace como Mateo y Lucas, que analizamos que Jesús estuvo varios días ahí en Capernaum, pero ninguna de las personas que estaban ahí se dieron cuenta de que Jesús estaba en casa. Cuando se enteraron que Jesús estaba ahí, entonces toda la multitud fueron hasta allá para escuchar lo que Jesús enseñaba. Mayormente lo que podíamos escuchar de Jesús era lo que aparece en ese pasaje que acabamos de leer en Mateo 4:17, y Jesús anunciaba: el reino de los cielos se ha acercado. Era uno de los mensajes más centrales de su ministerio estando ahí en Capernaum. Entonces vemos que eran muchas las personas que estaban no solamente dentro de la casa, sino fuera de ella. Y eran tantas las personas que estaban que no cabían en la puerta de esta casa. Entonces, ¿quiénes estaban dentro de esta casa? A lo mejor nos da la curiosidad de saber. Seguramente estaban sus discípulos. Y podemos ver que en Lucas capítulo 5:17, que también narra esta situación, vemos que estaban sentados los fariseos y los doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea, de Judea y de Jerusalén. Estaban ahí representantes de estas sectas religiosas en el tiempo de Jesús. Estaban los escribas, ¿verdad?, o doctores de la ley, y estaban los fariseos, escuchando lo que Jesús enseñaba. Entonces, ¿de dónde venía la autoridad de Jesús? También vemos en Lucas capítulo 5:17, dice lo siguiente: y el poder del Señor estaba con él. Vemos que el Señor Jesucristo no hacía absolutamente nada si su Padre y el Espíritu Santo estuvieron presentes. De hecho, si recordamos bien, para que Jesús pudiera iniciar su ministerio era necesario ser bautizado por el Espíritu Santo. Y cuando hablamos del poder, ¿verdad?, del Señor que estaba encima de Jesucristo, hablamos del Espíritu Santo obrando en la vida de Cristo. Espíritu Santo que también está obrando en nuestras vidas y que necesitamos que esté en nosotros para poder cumplir el propósito y el llamado por el cual el Señor nos ha encomendado. Jesús enseñaba con el poder del Espíritu Santo, eso era evidente. Y lo principal que enseñaba era lo que le habían comentado: el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, ¿qué podemos decir que es la autoridad? Es una persona que tiene algún poder o mando. Entonces vemos que aquí la autoridad es alguien que tiene algún poder o mando. Y en el caso de Jesucristo, el poder se lo daba a su Padre por medio del Espíritu Santo. Vemos entonces que una diferencia es la autoridad y otra cosa es ser autoritario. Jesús en ningún momento ejerció o exigió que lo respetara por el poder que tenía, sino que él sabía quién era quien le daba el poder, y con humildad y con sencillez de corazón él hacía todas las cosas para su Padre. En Marcos capítulo 2 de 3 al 4 podemos ver lo siguiente, que muchas de las personas reconocían por medio de la fe la autoridad de Jesús para sanar. Entonces vemos aquí en el versículo 3 al 4 lo siguiente: entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4, y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y hacían una abertura y bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Todos venían a Jesús por diferentes necesidades y todos reconocían de que Jesús tenía una particularidad y una diferencia a las demás personas que habían conocido. Sabían que Jesús sabía cuál era cada una de sus necesidades, y no solamente obraba en la manera de la enseñanza, de darle esperanza, de darle esa nueva visión del amor de Dios a su vida, sino que también hacía grandes milagros y prodigios por medio del poder de su Padre que estaba en los cielos. Entonces, podemos decir que estas 4 personas no se habían enterado con anterioridad que Jesús estaba ahí, y al enterarse ellos tomaron la iniciativa y fueron hasta Jesús. Lo que podemos decir es que este paralítico y estas 4 personas pudieron haber sido familia, y ellos aprovecharon esa oportunidad de poder encontrarse con Jesús
para obtener un milagro. Ellos reconocían que a través de Jesús podían hacer un milagro en la vida de este paralítico. Podemos observar también lo siguiente. En el capítulo 4 se dieron cuenta de algo, que no podían acercarse a él a causa de la multitud. Y muchas veces en nuestras vidas colocamos limitaciones. Muchas veces en nuestras vidas decimos, no tenemos tiempo para compartir la palabra de Dios, no tenemos tiempo para orar, no tenemos tiempo para conocer del Señor a través de su palabra. Y ponemos esas limitaciones constantes en nuestras vidas. Pero vemos que estas personas vieron la situación, pero también buscaron la solución. Y si tenemos fe en el Señor y si tenemos amor por el Señor, siempre hay solución para todas las cosas. Entonces, ¿qué hicieron? Me imagino yo, y analizando este pasaje, que los 5 se pusieron de acuerdo. Claro está, el paralítico podía hablar, no era mudo, era paralítico. Y por eso los 5 se pusieron de acuerdo y tomaron una decisión. Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Sabemos que la única entrada y la única forma que podemos llegar a Jesús es subiéndonos por encima de la casa y bajándolo por el techo. Entonces vemos que fue un trabajo en equipo, fue un trabajo en conjunto para poder alcanzar al Señor Jesucristo. Y así estamos cerca de Jesús, así estamos cerca de nuestro Señor. Cualquier necesidad que tú puedas estar pasando, tienes que entender de que Jesucristo es la solución. Y a través de esa solución vamos a obtener ese milagro en nuestras vidas. Entonces vemos esta situación con estas 4 personas que también hoy por hoy nosotros estamos viviendo. Si tienes una necesidad de salud, una necesidad financiera, de seguridad, sabemos que Dios está al pendiente de esto. Jesucristo está al pendiente de tus necesidades y no hay que tener miedo alguno. En el versículo 5 podemos observar lo siguiente: la autoridad de Jesús tiene poder para perdonar el pecado. Vemos que no solamente Jesús tiene autoridad para sanar, sino también tiene la autoridad para sanar pecado. En el versículo 5 dice lo siguiente: al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Y una de las cosas particulares que me gusta de este pasaje es que la palabra es la palabra ver. Jesús está observando cada una de nuestras vidas y Él sabe cuál es nuestra necesidad. Así que, ¿qué expresión de amor le dice el Señor Jesús a este paralítico? Le dice: hijo, tus pecados te son perdonados. Y aquí lo particular, y nos ponemos a pensar lo siguiente: ¿por qué Jesús dice tus pecados te son perdonados y no le dice sé sano? Porque para Jesús era más importante la salvación del alma del paralítico. Y la consecuencia de esa salvación, la consecuencia de esa restauración del alma, iba a traer un milagro físico en su vida. Entonces vemos que Jesús tiene la autoridad como Hijo de Dios para perdonar pecados. Y vemos aquí también lo siguiente. Vemos aquí entonces algo muy particular, y es cuando caemos en el punto del razonamiento humano. En el versículo 6 al 7 dice lo siguiente: estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. ¿Por qué habla este así? Blasfemia dice: ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Entonces, ¿qué podemos decir aquí? Que el razonamiento humano no entiende la autoridad de Cristo Jesús. Este grupo de personas que escuchaban el mensaje de Jesús eran conformados tanto por fariseos como por escribas. Y estos escribas eran personas doctos de la ley. Pudieran decir que cumplían un propósito en los juicios. Tenían el propósito de legislar y traer a memoria aquellos versículos que traían una sentencia. Ellos estaban ahí con un propósito y una misión, y era para conseguir una falla en Jesús y en sus enseñanzas. Entonces vemos que en el caso de decir que Jesús blasfemaba, ellos se basaban en un pasaje que se encuentra en Levítico, que decía que aquel que hablaba en el nombre de Dios y que se comparaba con Dios era una blasfemia. Lo que ellos no entendían es que estaban hablando con el Mesías prometido.
Y de igual forma, este razonamiento, este conocimiento, este legalismo extremo de los escribas conllevó al punto, y podemos saber que esto fue lo que conllevó al odio constante y que llevó a nuestro Señor Jesucristo a la muerte. Vemos entonces también en el versículo 8 al 11 lo siguiente: la autoridad de Jesús no va acorde a los pensamientos del hombre. En el versículo del 8 al 11 dice: y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismo, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados? O decirle: levántate, toma tu lecho y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Jesús, como hombre y como Hijo de Dios, sabía las intenciones y los pensamientos de cada uno de ellos. Él sabía que no le reconocía por su legalismo extremo, y esto sería uno de los motivos por el cual ellos tomarían represalias para llevarlo a la muerte. El mucho conocimiento lo conllevó a no recibir el amor y la salvación que el Mesías, el Hijo de Dios, le ofrecía. Entonces vemos también lo siguiente: vemos que Jesús lo que demostró en medio de todo esto es que como Hijo de Hombre entiende nuestras necesidades y como Hijo de Dios perdona nuestros pecados. Entonces vemos aquí que el razonamiento del hombre, el conocimiento del hombre, el pensamiento del hombre no va a ir acorde al conocimiento y a la autoridad de Cristo. En el versículo 12 dice lo siguiente: la autoridad del Señor trae consigo milagro y glorifica a Dios. Jesús demostró una vez más su autoridad y pudo evidenciarse el propósito del Padre en su vida. ¿Qué hicieron? ¿Cuál fue el propósito y cuál fue el fin de toda esta situación? De que todos glorificaban y daban la honra al Señor. Dice aquí en el versículo 12: entonces Él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios, diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Entonces damos gracias al Señor por la palabra de hoy. Hoy podemos ver que la autoridad de Cristo está por encima de nuestros pensamientos, y es a través de su autoridad que podemos ser cada día mejor. Culmino con estas palabras, hermanos: Cristo es la fuente de nuestra razón, y si razonamos como Cristo, pues viviremos como Él. Dios les bendiga.